Nunca imaginé que el sonido más ensordecedor en una casa familiar no sería un grito, una discusión acalorada o el estruendo de un accidente, sino el silencio. Ese silencio pesado, denso y absoluto que se instala cuando una silla queda vacía en la mesa del comedor y nadie se atreve a preguntar por qué. Durante los últimos 6 meses, esa silla ha pertenecido a mi hija mayor, Kissy. Y hoy, mientras escribo estas líneas desde un apartamento pequeño y frío que huelo a pintura nueva y soledad, me veo obligada a confrontar la verdad que durante años me negué a ver. A veces, intentar mantener la paz a toda costa es la forma más rápida de declarar la guerra a tu propia felicidad. Esta no es solo la historia de un coche destruido, de un seguro insuficiente o de una demanda legal. Es la crónica de cómo una madre, cegada por la complacencia y el miedo al conflicto, permitió que su familia se desmoronara pieza por pieza hasta que no quedó nada que salvar. Todo comenzó con un acto de independencia que debería habernos llenado de orgullo, pero que en retrospectiva estuvo teñido de una envidia sutil y un control disfrazado de preocupación. Kissy, mi hija de 17 años, había demostrado una madurez que rara vez se ve en los adolescentes de hoy en día. Durante un año entero, trabajó fines de semana y tardes, ahorrando cada centavo que ganaba en un trabajo de camarera. No le pedimos dinero para gastos personales, no le dimos subsidios, lo hizo sola. Cuando finalmente reunió los $15,000 necesarios para comprar su propio vehículo, un coche decente, seguro y fiable, la emoción en sus ojos era palpable. Era su primer gran logro de adulta. Sin embargo, en lugar de celebrar ese triunfo sin reservas, mi esposo, Eric, y yo comenzamos a poner condiciones. Es un gasto grande, decíamos. El seguro será alto, argumentábamos. En el fondo, creo que nos molestaba que ella tuviera algo que nosotros no podíamos darle con nuestro presupuesto familiar. Ese fue el primer error, no reconocer su esfuerzo como algo sagrado, sino como un recurso disponible para la unidad familiar. El problema se complicó cuando mi hija menor, Alana, de 16 años, obtuvo su licencia de conducir. Alana tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, severo. Es una niña maravillosa, pero su condición hace que la gestión de la impulsividad y la atención sostenida sea una batalla diaria. Eric, siempre con la idea de que las cosas se resuelven en casa, presionó a Kissy para que permitiera a Alana conducir su coche. Kissy accedió, a regañadientes, bajo la condición de que Alana pagara la gasolina. Pero Eric intervino nuevamente, diciendo que eso no era justo, que Alana no tenía ingresos y que como padres deberíamos facilitar la movilidad de ambas. Así, Kissy cedió el control de su propiedad y nosotros, los padres, asumimos una responsabilidad que no nos correspondía sin asumir los riesgos reales. 6 meses después, el teléfono sonó a las 3 de la mañana. El sonido todavía me provoca taquicardia. Alana había tenido un accidente grave. El coche de Kissy quedó inservible, una chatarra retorcida en la cuneta de una carretera secundaria. Por la gracia de Dios, Alana solo sufrió un brazo y una pierna rotos, además de una conmoción cerebral. No hubo daños permanentes, pero el daño material fue total. Cuando llegamos al hospital, lo primero que preguntó Kissy, entre lágrimas de shock, no fue por su hermana, sino por su coche. Y no la culpo. En ese momento de caos, su coche representaba su autonomía, su esfuerzo, su futuro. Pero la respuesta que recibió de nosotros fue devastadora. El seguro no cubriría la totalidad del valor del vehículo porque Alana no estaba añadida como conductora en la póliza. Una decisión que Kissy tomó por ahorro, pero que nosotros, como padres, debimos supervisar y corregir. La indemnización fue ridícula. No llegaba ni a la mitad del valor del coche. Y con las facturas médicas de Alana acumulándose, aunque el seguro médico cubría lo esencial, el ambiente en casa se volvió tóxico. Kissy esperaba, con toda la razón del mundo, que nosotros reemplazáramos el coche.
Éramos los adultos. Habíamos permitido que una conductora novata, con una condición médica que afecta la atención, manejara un vehículo que no era suyo sin la cobertura adecuada. Pero Eric se plantó. «No tenemos el dinero», dijo. «Alana no puede trabajar para pagarlo, por su TDAH». Y yo, en mi rol de madre pacificadora, me alineé con él. Pensé que estaba protegiendo a Alana de una carga demasiado grande. Pensé que Kissy entendería que la familia es primero. No entendí que para Kissy, la familia significaba que sus sacrificios siempre serían ignorados en favor de las necesidades de su hermana. La reacción de Kissy no fue un grito, fue un apagón. Dejó de hablarnos, se saltaba las cenas, se encerraba en su habitación y solo salía para lo estrictamente necesario en la escuela. La casa se convirtió en un campo minado. Eric se enfurecía por su ingratitud, diciendo que se le pasaría, que era una rabieta de adolescente. Yo sentía un nudo en el estómago cada vez que veía su plato intacto en la mesa. Intentamos terapia familiar. Fue un desastre. Kissy aceptó ir con la condición de que Alana no estuviera presente. En esa sesión, con el terapeuta como testigo, Kissy fue clara como el cristal. «No volveré a tener una relación con ustedes hasta que tenga mi coche de vuelta». Eric se negó rotundamente. Dijo que no iba a ceder ante un chantaje emocional. Kissy respondió: «Entonces consideren que han perdido a su hija». Y se levantó y se fue. Lo que siguió fue una escalada que nunca anticipamos. Kissy se mudó con mis padres, sus abuelos. Y aquí es donde la situación se salió de nuestras manos. Mis padres, al ver el dolor de su nieta y la terquedad de su yerno, decidieron actuar, no como abuelos, sino como tutores legales de facto. Nos informaron que teníamos 30 días para reemplazar el coche o enfrentaríamos una demanda. Eric se rió. «Que nos demanden», dijo. «Ningún juez obligará a unos padres a comprar un coche a una hija menor de edad». Estaba equivocado. Consultamos con 4 despachos de abogados distintos. Los 4 nos dijeron lo mismo. Íbamos a perder. Y no solo íbamos a perder el valor del coche, íbamos a tener que pagar los honorarios legales que se dispararían debido a nuestra terquedad. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. O quizás, por primera vez, empezó a funcionar. Llevaba semanas en terapia individual, buscando herramientas para manejar la ansiedad de ver a mis hijas enfrentadas. En una de esas sesiones, mi terapeuta me hizo una pregunta que me heló la sangre. ¿Por qué estás tan preocupada por el futuro laboral de Alana, que tiene el accidente, y no por el futuro emocional de Kissy, que perdió su herramienta de trabajo y movilidad? Esa pregunta fue la grieta por donde entró la luz. Empecé a ver los patrones. Eric no solo protegía a Alana, la habilitaba, la eximía de consecuencias porque tiene TDAH, pero al hacer eso, le enseñaba que sus acciones no tienen peso, mientras le enseñaba a Kissy que su esfuerzo no tiene valor. Decidí pedir el divorcio. Fue la decisión más difícil de mi vida. Eric me acusó de ser manipuladora, de usar el dinero y la situación para controlar la narrativa. Me dijo que estaba destruyendo la familia por un coche, pero yo ya no veía una familia, veía un sistema de abuso emocional donde la paz se compraba con la moneda de la injusticia. Me mudé a un apartamento pequeño. Alana quiso venir conmigo, pero le dije que necesitaba espacio para sanar y que ella necesitaba entender que sus acciones tenían repercusiones en todos, no solo en su hermana. La comunicación con Kissy fue aún más difícil. La llamé, llorando, rogándole que me quitara de la demanda. Le ofrecí mis ahorros personales, que no eran suficientes ni para la mitad del coche. Kissy no gritó, no me insultó, solo lloró. Un llanto desgarrador que no había escuchado desde que era una niña pequeña. Me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza como un veredicto. «Mamá, no es solo el coche, es la seguridad de tener algo propio. Me han quitado eso una y otra vez. Alana siempre es la prioridad. Mi logro fue sacrificado para su comodidad.
Ese coche iba a ser mi libertad, y ahora es el recuerdo de cómo destruyeron mi confianza en ustedes. Acordamos desayunar juntas, con la condición de que yo no intentara salvar a Eric de la demanda. Acepté. El proceso legal fue largo y costoso. Como era de esperar, Kissy ganó. O más bien, ganaron mis padres en su nombre. El fallo no solo incluía el valor del coche, sino una compensación por daños emocionales y el uso indebido de la propiedad de una menor bajo tutela parental negligente. El coste total para Eric y para mí, antes del divorcio finalizado, fue de casi $40,000, 15,000 por el coche y 25,000 en honorarios legales porque nos negamos a llegar a un acuerdo temprano, arrastrados por el orgullo de Eric. Perdimos los ahorros de la universidad de las niñas. Tuvimos que pedir préstamos. La casa, que estaba a nombre de ambos, tuvo que venderse para cubrir las deudas. Pero el coste real no fue financiero, fue humano. Kissy ha mantenido el contacto conmigo, aunque es tenue. Vamos a terapia conjunta. Hay heridas que no cierran en un mes. Pero con Eric el contacto es cero. Y lo más doloroso, Kissy ha cortado la relación con Alana. Alana está destrozada. Se siente culpable y con razón, pero también se siente abandonada por una hermana que antes admiraba. Eric, por su parte, está amargado. Cree que fue víctima de una conspiración. No ha aprendido nada. Sigue diciendo que Kissy es una niña mimada, que el sistema está roto, que los abuelos son los verdaderos villanos. No ve su propio reflejo en el espejo. Ahora miro hacia atrás y leo los comentarios que la gente dejó en las redes cuando compartí partes de esta historia buscando validación. Al principio, la mayoría me decía que era la culpable. «Eres la imbécil», decían. «Estás pisoteando a Kissy para proteger a Alana». En ese momento me enfadé. Sentí que atacaban mi intención de madre, pero con el tiempo, con la terapia y con la soledad de mi nuevo apartamento, entendí que tenían razón. No por maldad, sino por omisión. Fui una espectadora en la vida de mis hijas. Dejé que mi esposo dictara las reglas de justicia en mi propia casa. Permití que el favoritismo, disfrazado de atención a la discapacidad, se convirtiera en una herramienta de opresión para la hija que no necesitaba ayudas, pero que necesitaba reconocimiento. Algunos comentarios decían que era una sociópata, que había destruido el futuro de Alana al divorciarme y dejarla sin los mismos lujos. Esos comentarios dolían, pero también me hacían pensar. ¿Estaba salvando a Alana o la estaba preparando para un mundo que no la tratará con guantes de seda? Alana necesita aprender responsabilidad. Kissy necesitaba aprender que su voz importa. Al no darles eso, fallé a ambas. El divorcio no fue un castigo para ellas, fue un intento de dejar de ser cómplice de un sistema que las dañaba a las dos de maneras diferentes. Hoy Kissy tiene su dinero, ha comprado otro coche, pero no es el mismo. Ese primer coche tenía el olor de su primer sueldo, la textura de sus horas de trabajo. El nuevo es solo un vehículo, la magia se fue, y yo me quedé con la culpa de saber que pude haber evitado esto hace un año. Si hubiéramos pagado la diferencia del seguro, si hubiéramos apoyado a Kissy desde el primer día, si no hubiéramos permitido que Alana condujera sin la preparación adecuada, el «si hubiera» es la palabra más dolorosa en el diccionario de un padre. A aquellos que leyeron esta historia y sintieron rabia, les digo, esa rabia es justa. Yo la siento todos los días. La siento cuando veo la silla vacía. La siento cuando Alana pregunta por su hermana y tengo que decirle que no quiere hablar con ella. La siento cuando Eric me llama para quejarse de los pagos del préstamo que él mismo se negó a evitar. El karma no es una fuerza mística, es la consecuencia natural de las acciones. Plantamos indiferencia, cosechamos soledad. Plantamos injusticia, cosechamos resentimiento. No escribo esto para buscar perdón. Sé que el perdón de Kissy es algo que quizás nunca consiga completamente. Escribo esto como advertencia. A los padres que leen esto, escuchen a sus hijos, no solo a los que gritan, sino a los que callan. No usen las condiciones médicas de un hijo para eximirlo de responsabilidad, porque eso no es amor, es lástima.
y la lástima no construye carácter. Y no pidan a un hijo que sacrifique sus logros por el bien de la armonía familiar, porque esa armonía es falsa, y la factura llega, con intereses, tarde o temprano. Mi vida ahora es más tranquila, pero es una tranquilidad triste. Duermo 8 horas seguidas, algo que no hacía en años, pero me despierto con el peso de la realidad en el pecho. He aprendido que ser madre no es solo dar de comer y vestir, es ser el árbitro justo. Es proteger a los vulnerables sin aplastar a los fuertes. Es admitir cuando te equivocas, incluso si eso significa perder a tu esposo y la confianza de tu hija mayor. He empezado a reconstruir mi relación con Kissy poco a poco, sin presiones, sin expectativas. Ella marca el ritmo. Yo solo sigo el compás. En cuanto a Internet, a los que me desearon lo peor y celebraron mi ruina, tienen razón en parte. Me merecía perder lo que perdí por no actuar a tiempo, pero también se equivocan en otra parte. No soy un monstruo, soy una mujer que despertó tarde, y aunque el daño está hecho, sigo aquí, intentando arreglar los pedazos que quedan, no para volver a como eran las cosas, porque eso es imposible, sino para construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fui. Si hay una lección en estos 30.000 caracteres de dolor, es esta. La verdad duele, pero la mentira destruye. Y yo elegí la mentira durante demasiado tiempo. Ahora vivo con la verdad, y aunque es fría, al menos es real. La demanda cerró hace una semana. Los papeles del divorcio están firmados. Kissy ha bloqueado mi número temporalmente porque necesita espacio tras el juicio. Entiendo. Alana está viviendo con Eric, aunque veo señales de que la falta de estructura la está afectando en la escuela. Yo estoy sola, pero estoy despierta, y a veces, en la oscuridad de la noche, pienso que quizás, solo quizás, dentro de 10 años, Kissy pueda mirar atrás y ver que su madre, aunque tarde, finalmente se puso de su lado. Hasta entonces, esperaré, porque esta es la única moneda que me queda, el tiempo, y prometo no desperdiciarlo intentando comprar afecto con cosas materiales, porque ya aprendí de la manera más dura que el valor de un coche no se compara ni de lejos con el valor de la confianza de una hija. Esta es mi confesión, este es mi mea culpa, y este es el final de una etapa y el comienzo, esperemos, de una redención que, aunque incompleta, es honesta. La familia no es solo sangre, es respeto, y cuando el respeto se quiebra, ni la sangre puede volver a pegarlo sin dejar cicatrices. Nosotros tenemos muchas cicatrices. Ojalá esta historia sirva para que otra familia no tenga que contar las suyas.